Bueno, continuamos con esta, empezamos la segunda parte, analizando el tercer sello. Hay una parte introductoria, la primera parte, y esta sería la última parte ya. Si es que nos da todavía, de repente hay una parte más, pero no va a pasar de una tercera o cuarta parte. Bueno, va a haber hambruna. Hambruna. Y va a haber una tal hambruna que se ha visto que el castigo de nuestro Señor a causa del pecado, porque el hombre ha decidido seguir el mal, porque el hombre ha seguido el pecado, el Señor permitirá que pase estas cosas, porque el hombre siguió el pecado, no porque sea la voluntad de Dios. Es muy clara la palabra del Señor. Hoy en día estamos viendo que el hombre está corrompido, que el hombre ya no tiene conciencia de lo que hace. No hay, hasta se siente bien haciendo el mal. Es por esa razón que, a ver, vámonos por favor a alguien si me puede ayudar otra vez leerlo. Lamentaciones 4:10. Y hay otro versículo que ahorita se me ha venido a la mente igual. Lamentaciones 2:20 tiene que ser. Si no es así, me corrigen, por favor. Pero esos dos versículos, otra vez lo vamos a leer. Y el que lo tenga, lo lee y me corta, por favor. Lamentaciones 4:10. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Amén. Canibalismo por hambruna. Muy importante entender esto, hermano. Por eso este es el día que tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y salir de eso. La palabra del Señor es sabia. Se ha adelantado a todo esto. Hoy en día se habla de soberanía alimentaria. Porque la palabra del Señor ya lo decía. Si alguien me ayudara con Lamentaciones 2:20, por favor. Amén. Lamentaciones 2:20 nos dice: mira, oh Yahvé, y considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Sí, hermanos, ha pasado así, ha sido esas hambrunas. Y como les dije, esta hambruna va a ser igual o peor. Esas características va a tener. Es por eso, queridos hermanos, que es muy importante entender lo que se está viviendo, lo que va a pasar. Entonces, por favor, ahora volveremos a Apocalipsis 6:6. Y alguien me puede ayudar con leyéndose, ¿no? Apocalipsis 6:6. Porque ahora sí ya hemos visto cómo va a ser, qué es lo que simboliza esa balanza. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Hoy en día en diferentes lugares del mundo se está viendo una hiperinflación de alimentos. Hoy lo están viendo. Hoy se está viendo. Y esto es muy importante entender. Que los Illuminati, antes de implementar algo mundial, lo van a hacer algo local. Y están experimentando con la gente. Bueno, Apocalipsis 6:6, si alguien me ayudaría. Vamos a hablar ahora del trigo y la cebada. Amén, y el pastor. denario. Eso tiene que decir. Apocalipsis 6:6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El denario es el trabajo
jornal de una persona. El trigo simboliza el pan, el alimento, el sustento. La cebada simboliza la comida de los animales. El aceite y el vino va a simbolizar el alimento y la comida de la gente que tiene dinero. ¿Qué es lo que va a pasar en el nuevo orden mundial? Los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se van a hacer más pobres y la clase media debe desaparecer. Eso es lo que va a ser. Los pobres se volverán más pobres y los ricos se volverán más ricos. Estoy hablando de que se globalizará, existirá una globalización de la pobreza. Y el análisis post-COVID que se va a hacer a nivel internacional es justamente eso. La globalización de la pobreza. Pero ya lo decía la palabra del Señor en el año 96 después de Cristo. El trigo. Miren que dice la palabra del Señor que en la gran tribulación una persona podrá comer mínimamente. Lo que trabaje una persona va a poder, ese trabajo va a ser solamente para que él viva, no para la familia. Para que él viva y mínimamente. Muy importante. A no olvidarse también del agua. Porque las próximas guerras, ya se está hablando de guerras por agua. La escasez del agua. Muy importante. También el agua será medido. Nos decía la palabra del Señor. Será medido. El jornal es un denario. Se va a, solamente una persona va a poder trabajar solamente para el día. Y en la gran tribulación. Y no le va a alcanzar, va a comer esa persona mínimamente. Y como no, va a haber familia que mantener. Van a tener que comer comida de animales. Amén. 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 Muy importante. Muy importante. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No es una amenaza, hermano. No es una amenaza. No lo tomes como amenaza, como conveniencia. No, de repente, tú al final vas a decidir eso. Lo que sí, nosotros te estamos dando sugerencias, te estamos dando consejos para tu vida. Consejos. Porque aquí el que te habla y los que me escuchan, nadie es perfecto. Esas son las consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias de la desobediencia, así como dice Levíticos 26:14. Eso es lo que el hombre ha seguido. Ese es su camino y al diablo, la humanidad le ha dado derechos para hacer y deshacer. Lamentablemente. Y el diablo va a empezar a hacer y deshacer en la gran tribulación. Eso es porque el hombre ha decidido. Te guste o no, es así. Tienes que entender los tiempos proféticos. Yo te pido que entiendas, y sobre todo si eres cristiano, pastor, entienda los tiempos proféticos. Es un tiempo de que tenemos que entender lo que está pasando. ¿Alguien me puede ayudar con Daniel 12:4, por favor? Daniel 12:4. Es un tiempo que tienes que entender eso. Y si no eres cristiano, tienes que entender. Ser cristiano no es difícil. Ser cristiano es cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el amado Espíritu Santo entra en ti y cambias. El hombre decide, así como tú decides una profesión. Tú decides, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ser abogado, odontólogo, no sé. Así tú, hoy tienes que decidir a quién seguir. Daniel 12:4, por favor. Amén. Daniel 12:4 nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Muchos correrán de aquí para allá. ¿A qué quiero llegar? A ver, primero tú tienes que tomar tu decisión. Lo segundo, más adelante dice, cierra esto para ti, para este tiempo. ¿Sabes qué es lo que pasó? Daniel vio la visión, le dijo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, cierra esta profecía, porque no es para este tiempo. Pero ahora esta profecía está volviendo a abrirse. Por eso estamos entendiendo más los tiempos proféticos en este tiempo. Y sería una vergüenza que los pastores no prediquen estos temas. Lamentablemente yo sigo viendo que están predicando como si a 20, 30 años. Cuando en los tiempos, cuando el Señor ya ha abierto para que se entienda cabal, muchas veces ya cabalmente, lo que está ocurriendo en este tiempo. Es un tiempo que tú decidas, hermano. Así como decides tu profesión, a cuál camino, igual tienes que decidir hoy por Jesucristo. Es muy importante. Esta balanza simboliza ese poder de ese jinete, pero también esta balanza en el griego se usa la palabra yugo. Yugo. Y yugo significa peso. A ver, vamos a ver algunas partes donde se usa esta misma palabra, yugo. Vámonos, por favor, a 2 versículos, Hechos 15:10 y Mateo 11:29. Cualquiera de esos 2 versículos, el que me dice, el que lo tenga me dice, por favor. Es un yugo, es un peso que va a poner el anticristo sobre las personas. En otras palabras, se puede decir que así como se hacía en el Imperio Romano, el César imponía un cargo pesado, que era el impuesto. Así como lo escuchas, el impuesto. El anticristo va a poner impuestos fuertes, pesados. Porque no nos olvidemos que el anticristo es también volver a sacar ese pensamiento romano. Y en Roma el yugo era los impuestos. Y eso es muy importante entender. ¿A qué quiero llegar? Vamos a analizar un poquito esto. Se usan otras partes de estos versículos, estos yugo. En Mateo 11:29 nos habla del yugo de la enseñanza, el yugo de los religiosos. Y en estos 2 versículos, ¿quién lo tiene? Mateo 11:29 y Hechos 15:10. Amén, pastor. Mateo 11:29. Ajá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo del Señor, seguir al Señor es fácil, su yugo es fácil. No es un peso religioso, no es cumplir el sábado, así como les decían los fariseos. O sea, y todavía hay diferentes escuelas rabínicas, nos habla en la Mishnah, cómo seguir el sábado todavía. Y ni se atrevan a cumplir el sábado por la ley, porque les apuesto que ningún adventista lo va a hacer. Porque hablan de cumplir el sábado y el sábado empieza viernes en la noche. ¿Cuántos adventistas habrán visto pues ahí congregarse viernes en la noche? Prohibido en Shabbat prender luz. Tendrían que estar a oscuras encima. Hay escuelas rabínicas que solamente te permiten andar unos cuantos pasos. Esta clase de doctrinas judaizantes te alejan a la gente del Señor. Es por eso que ponen un yugo de esclavitud, un yugo de la enseñanza. Y ahí se usa también yugo. Hechos 15:10, ahí tiene que hablar. Amén. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está hablando de la ley. Está hablando de la ley. Queridos hermanos, este yugo
que también en estos versículos se usa ese yugo, pero se está relacionado al yugo religioso, ¿no? Ese yugo, ese peso. Pero Jesucristo nos da libertad de ese yugo. Es muy importante y analizar de repente en otro tema eso. Pero el anticristo llevará ese yugo, ese peso sobre la gente. Y esto es muy importante entender. Es esa reflexión que tenemos que hacer. Es muy, pero muy importante. El tercer sello. Bueno, vámonos a Ezequiel 4:17. Por favor, Ezequiel 4:17. Amén, pastor. Ajá. Ezequiel 4:17. Para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Amén. La palabra del Señor dice que al faltarles el pan y el agua, se miren con espanto y en ese tiempo habrá pecado. En otras palabras está diciendo eso. Muy clara la palabra del Señor. Ya hablaba que en este tiempo iba a faltar pan y agua. Queridos hermanos, es muy importante entender. Vámonos ahora a Proverbios 16:11. Y este es el último versículo que vamos a tocar hoy, porque vamos a hablar un poquito de los Rothschild, ya para... no voy a entrar a profundidad a hablar de esta parte, porque me llevaría mucho tiempo. Hay estudios de 5 horas hablando de los Rothschild, qué es lo que buscan, qué es lo que ellos han ido promoviendo. Te sugiero que lo leas el libro de Fritz Springmeier, Los 13 linajes Illuminati. Ahí va a hablar no solamente de los Rothschild, también de los Rockefeller, qué es lo que busca la sinagoga de Satanás. Pero Proverbios 16:11 va a ser el último versículo que leamos en esta etapa, ya para pasar al cuarto sello. Se podría profundizar más, hacer análisis en el griego, pero el tiempo no nos da. Sin embargo, Dios habla de las balanzas. El que tiene la balanza es el que tiene poder sobre la justicia también. Simboliza también eso. ¿A qué quiero llegar? Nuestro Dios habla, el que tiene el poder de la balanza, ese es el que puede administrar en cierto sentido la comida, la justicia, pero nuestro Dios es justo. Balanzas justas, nos dicen Proverbios 16:11, ¿verdad? Amén. Proverbios 16:11. Peso y balanzas justas son de Yahvé. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Obras justas, balanzas justas, tiene nuestro Señor. Nuestro Señor juzgará a las personas según sus obras, según el pecado que hayan hecho. Pero el anticristo será un ser injusto. Hará trabajar a la gente mucho para un poco de alimento. Aparte, controlará todo. Y esto es muy importante. Los Rothschild, queridos hermanos, han ido promoviendo esto desde hace mucho tiempo, la inflación mundial por medio de los bancos centrales. Aquí lo puedes analizar esto, el nuevo orden mundial y sociedades secretas, donde justamente se habla de este tema, no a profundidad, pero sí yo te sugeriría que un poco profundices sobre lo que han hecho los Rothschild. Los Rothschild están promoviendo. Es cuestión de semanas, hermanos. Ni siquiera les estoy hablando de meses. El análisis post-COVID que hago, y muchos analistas ya están hablando, es que por medio de los bancos centrales, se está descontrolando en muchas naciones
se está provocando inflaciones. Así como lo escuchan, por medio de los bancos centrales se está provocando inflaciones. ¿Y esto que afecta a la canasta familiar? Por supuesto, afecta. ¿Quién está provocando esto? Los Rothschild. Cuando dijo uno de los Rothschild, deme la emisión y el control del dinero y no me importa qué títere sea, juez o presidente. Ellos quieren controlar. ¿Qué es lo que pasa? Quieren controlar la inflación de un país. Quieren promover el nuevo orden mundial por medio de las deudas externas, cuando las deudas externas se hacen deudas eternas en el mundo. ¿Qué es lo que están haciendo en el fondo? Preparar el camino del anticristo. Esto es lo que se ha ido viendo hasta el día de hoy. Hoy en día estamos viviendo una guerra económica. Hoy en día. Promovida por los Rothschild. ¿No? Donde se está manejando a nivel internacional, se está moviendo a nivel internacional los poderes mundiales. ¿Qué es lo que les quiero decir, queridos hermanos? Primeramente se está viendo ya el Bitcoin y todo lo que es el dinero electrónico, que ya se va a ver, porque no se está viendo una fianza, nadie se fía de cualquier, ya nadie tiene una seguridad en ninguna moneda internacional. Entonces, ¿qué es lo que se está viviendo? Es como un globo que está creciendo, creciendo y un día va a reventar. Y lo que están provocando los Rothschild es una inflación mundial. ¿Para qué? Para que se hable de un dinero electrónico. Y ahí es donde la profecía bíblica nos dice que nadie podrá comprar ni vender, porque el dinero será electrónico. Y el dinero electrónico, lo peligroso es que será mucho más controlado. Es por eso, querido hermano, que yo te pediría que tú leas un poco eso más de los Rothschild, que son una de las familias Illuminati, que son herederos del pensamiento o la ideología saducea. Son de los saduceos. ¿No? Entonces, eso es muy importante, juntamente con 13 familias que están manejando a nivel mundial todo. Y eso es lo que justamente se ha criticado, donde las empresas ya quieren manejar, las superempresas, las supraestatales, quieren manejar aún políticas nacionales, en todo sentido. Y ahí es donde Rothschild dice, deme la emisión y el control del dinero y no me importa qué títere sea, juez o presidente. ¿Qué están haciendo esta familia? Están hablando de la venida del anticristo, justamente, y además su apellido original son los Bauer, no son los Rothschild, pero ellos se han cambiado de apellido. Y Rothschild significa estrella roja. Y esta estrella roja es una estrella justamente que nos habla de la palabra del Señor, que simboliza a Moloch. No sé si alguien me puede ayudar a buscar Hechos 7:53 ya para terminar. Hechos 7:53. Moloch. Y este dios búho, se simboliza también con búho, es el dios que está dando supuestamente sabiduría para traer el nuevo orden mundial, para adorar al innombrable. Ellos dicen que adorarán a un hombre, y ya están adorando a un hombre, lo que se llama el estado profundo. Les he dicho a grandes rasgos, de repente algunos conceptos nomás he manejado de los Rothschild porque es muy largo y el tiempo también se acorta. Sin embargo, te sugeriría, te sugeriría que busques de los Rothschild, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que hacen, qué tiene que ver con la inflación mundial, qué tiene que ver con los bancos centrales del mundo, ¿no? Y por qué estaría el problema ahí. Porque muchos presidentes de muchas naciones han tratado de que la emisión y el control del dinero sea de un país y las personas que han hablado de eso, a los presidentes los han matado. Entre uno de ellos es el presidente de Estados Unidos, el presidente Jackson, el séptimo presidente, que lo asesinaron justamente por hablar de esto. ¿Qué es lo que busca esta dinastía? Bueno, preparar la venida del anticristo.
Ellos dicen que vienen del linaje de Nimrod. Y sabemos que Nimrod es el primer anticristo. Ya para terminar, vámonos a Hechos 7:53, que habla de la estrella de Renfán. ¿Alguien lo tuviera? Bueno, mientras vas buscando los hermanos, es muy importante puntualizar eso. Es muy importante analizar qué es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Querido hermano, no te pierdas la última, perdón, el siguiente sello. No te pierdas. Y posteriormente pasaremos a otro tema que va a ser el Talmud. Ya que el señor de la escuela rabínica Breslev no ha respondido al debate, y bueno, vamos a hablar del Talmud. Vamos a analizar el Talmud por lo menos una semana o 2 semanas, pero lo analizaremos en base a las escrituras también. Lo analizaremos en base a las escrituras, lo vamos a analizar también lo vamos a enlazar con un tema que es Satanás y las conexiones con las iglesias. Lo vamos a analizar así, referente al Talmud. Entonces, no te pierdas las siguientes clases, querido hermano. Y bueno, ¿alguien tuviera esos versículos? Amén, pastor. Hechos 7:43. Antes 53. 53. Ajá. Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Eso es? Bueno, Ese es el 53. 7:43 entonces, ¿no, pastora? Amén. Sí, pastor. 7:43. 7:43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. 7:43, Renfán. Y la palabra pastora hay en la Biblia, Génesis 29:9. ¿Alguien me ayuda, por favor, ahí para terminar, para que no me digan, no es la palabra pastora? Amén. Tenemos que predicar, dice la palabra del Señor en Mateo 28:19, y de hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este mandato de predicar lo hace a hombres y mujeres. Amén, pastor. Además, Génesis 29:9 dice. Amén. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. La pastora, entonces hay la palabra pastor. Bueno, eso es muy importante también hablarlo. De repente lo vamos a hacer más adelante. Aquí hay una pregunta que nos dice el aceite y el vino. El doctor Evis Caraballosa, que es muy bueno en escatología, que lo hemos tenido en el canal de YouTube, nos dice, es muy reconocido a nivel internacional, que el aceite y el vino es el alimento de la gente pudiente, que la gente que tiene dinero, y que esa comida no va a ser tocada de ellos, no va a ser tocada. Eso dice. Eso nos dice Evis Caraballosa. Y nos vamos a quedar con ese comentario porque ya no hay más tiempo. Sin embargo, si hubiera más preguntas, nos vemos en la iglesia. Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes. No se pierdan los siguientes estudios. Vamos a hablar del Talmud. Vamos a explicar el Talmud. Lo vamos a analizar también con la palabra del Señor y las conexiones, la iglesia con diferentes conexiones con Satanás. Por ejemplo, vamos a hablar de Pérgamo, donde en esta iglesia Satanás tiene su trono. Dios te bendiga y la paz del Señor esté contigo. Dios te bendiga, querido hermano.